Ya estamos en el aire. Para adelante. Bien, señores, buenas tardes. Estamos aquí hoy viernes, como casi todos los viernes, en el programa que Consuelo cede al Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional a Haití, para hablar de los asuntos de interés para todos ustedes y para el país en particular. Ustedes saben cuál es la situación actual, todo lo que está sucediendo, y en consecuencia les traemos siempre personas que saben de lo que están hablando y que además se expresan en una forma en que todo el mundo los entienda. Con ese propósito traemos aquí a dos grandes personajes que van a ser los invitados del día de hoy, que lo son Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado prestigioso, no voy a decir todo lo que digo siempre de ti porque después tú me caes arriba, y José Miguel Vázquez, quienes son dos abogados prominentes, distinguidos miembros del comité y que saben muchísimo sobre cuestiones de identidad y demás, y vamos a hablar de varias cosas. En particular con el doctor Vázquez vamos a hablar de que hay una nueva cédula, él sabe muchísimo de eso. Yo no entiendo muy bien esa precipitación después de tanto tiempo de hacer una cédula. Quiero que me explique si esa es la cédula adecuada a los tiempos modernos o si el día que haya que hacer una nueva identidad para los dominicanos, pues si se debe de hacer algo más moderno, más de acuerdo con la técnica moderna. Y él le va a explicar sobre eso y sobre otras cosas. Como ustedes saben, la frontera sigue abierta. Afortunadamente se han quitado los impedimentos para la entrada de ciertos productos dominicanos como los pollos y los huevos, aunque los pollos y los huevos seguían entrando, yo diría igualmente, pero en vez de pasar por la forma oficial como debe pasar, pues se pasaban por debajo del puente, por todas esas cosas que se usan en la frontera de nuestro país, mejor dicho, en la separación que existe entre ambos países, porque aquí no hay frontera en el buen sentido de la palabra, sino que es un espacio donde todo el mundo entra y sale como si tuviera en su propia casa. Y por eso muchos de los conflictos. Ayer tuvimos información de que están entrando grandes cantidades en los últimos días de vecinos nuestros de nuestra nación hermana, que como lo han hecho siempre, entran sin documentación, sin papeles, y en particular que están entrando grandes cantidades de mujeres embarazadas de 6 y 7 meses, aunque pensamos que con las nuevas disposiciones la cosa no va a ser tan fácil. No sé si empezar con cuál de los dos comenzamos. Bueno, si quiere, le hacemos un avance de lo que es el aspecto electoral, que fue su primera preocupación, el problema de la cédula. Pues comienza con el problema de la cédula. Sí, y el aspecto sí, electoral y de identidad, porque en Haití las personas no tienen identidad. Sí, mire, primero usted me hablaba de la cédula dominicana, ¿no? Sí. La cédula dominicana estaba elaborada para que su término, y si lo revisan van a ver que perimía el más avanzado en el 2008. Y cuando uno va a otro país y presenta esa cédula, dicen, no, usted tiene un documento expirado, no le vale, en cualquier otro país. Entonces, es necesario que la cédula se actualice, eso es lógico y elemental. Todo documento debe estar actualizado, y si nosotros exigimos tanto, por ejemplo, hasta para un acta de nacimiento que está actualizada, imagínate tú para el documento oficial de identidad nacional, que es la cédula de identidad electoral. Entonces, partiendo desde esa óptica, entendemos, ¿la suya de qué año? ¿2005? Bueno, mira, yo realmente no me he fijado. Sí, 2005 expira esta. Si tú revisas la tuya, posiblemente es el 2005 o el 2008. La mía, todas expiraron generalmente en esa fecha.
Y los amigos televidentes, si la revisan, van a ver lo mismo. Entonces estamos con un documento expirado que se torna en una necesidad su actualización. Eso estaba previsto para hacerlo en el 2005, de 2005 a 2008, y se pospuso de nuevo. Pero ya ahora mismo la Junta Central Electoral resolutó, e incluso a nosotros, a mí me llegó la resolución para fines de estudio, tenemos una reunión, estamos invitados para la próxima semana a una reunión junto con las autoridades de la Junta Central Electoral para discutir ya los últimos detalles sobre el documento que servirá de identidad, creo que por 10 años. Es una necesidad que se haga y también estamos viendo, porque le hemos dado seguimiento, pero por la misma condición de delegado político y de los asuntos internos, además de nuestro historial en el mundo electoral. Y esta reúne muchas condiciones, un documento que casi es imposible para los dominicanos yo creo que nada es imposible de falsificar, pero esta es casi imposible de falsificar. Tiene un conjunto de medidas de seguridad, va a tener mucho más datos que lo que tiene esta, va a estar bien documentada, va para fines tanto de identidad, para los bancos, para fines de el exterior y para fines de el propio proceso electoral. Yo te quería enseñar esta cédula. Bueno, se llama Documento Nacional de Identidad y dice válido hasta el 1/1 del año 9999. ¿Qué significa eso? De España. Que eso no expira nunca. Eso lo llaman el DNI. Es el Sí, DNI. el DNI. Documento Nacional de Identidad. Es el documento, la cédula española. Esa es la cédula española. Pero me parece que es una cosa muy avanzada en proporción a lo que tenemos aquí nosotros, ¿no? Sí, Eso tiene un Lo que chip. yo creo que debe haber un error en la expiración, porque no tiene otra lectura. Habla de 1999. Bueno, pero la duración regular del DNI son 10 años. Es correcto. Es decir, casi todos los sistemas de identidad en los países que se han puesto al día en cuanto a tecnología de documentación de identidad, pues cifran en 10 años, y es lógico porque una serie de cambios en la persona, biológicos y de otro orden, pues se van produciendo, desde gente que se divorcia o que se casa y pasa de soltero a casado, y su estado civil por lo tanto ha variado, como también cambios morfológicos por el tema de que la fotografía se corresponda con la edad biológica de la persona. En Estados Unidos, por ejemplo, el pasaporte para los niños es cada 5 años, pero para los adultos es cada 10 años renovable. Y del mismo modo también porque una cantidad de situaciones se presentan con el tema de pérdida de pelo o las cirugías estéticas y últimamente hasta los cambios de sexo. Entonces eso hace que la gente, en los países me refiero en donde tal cosa es posible, en República Dominicana no es posible, no se acepta, pues eso es recomendable. ¿Cuál es el problema y qué tiene que ver el tema de la identidad con la problemática que el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití aborda? Es el tema de que una gran cantidad de nacionales de otros países, por malas artes y debilidades del sistema de identidad dominicano, se dotaron de documentos como dominicanos, muchas veces suplantando nombres y apellidos de dominicanos, operando también declaraciones tardías, fraudulentas, o prevaliéndose de declaraciones falsas, alterando libros de actas del Estado Civil, documentando, por lo tanto, gente que no es dominicana, o alterando sus datos de identidad. El caso de peloteros dominicanos no tiene nada que ver con temas extranjeros, pero peloteros dominicanos que se prevalieron de actas de nacimiento de hermanos menores para poder lograr mejores condiciones de contratación en equipos de grandes ligas. Hasta suplantación por supresión de Estado de padres para beneficiar esas personas declaradas fraudulentamente así, de regímenes legales de reunificación familiar para España, para Estados Unidos, declarando hijos que no son, ¿verdad? A lo mejor son hijos de una hermana o hijos de una comadre, y ese tipo de cosas aconteció.
Cuando la documentación de identidad se llena de esas nuevas tecnologías de identificación, no solamente las huellas dactilares, sino con una fotografía que capta rasgos biométricos, que es como están los pasaportes actualmente, que toman una fotografía, y tú no puedes suplantar la cara, no es una simple fotografía analógica, sino con estos datos cuadriculados digitalmente. Pues eso permite que el nivel de fraude sea significativamente menor. Y entonces, lógicamente, uno no deja de preocuparse cuando uno ve que desde los mismos sectores en donde se ha montado una campaña en contra de los mejores intereses nacionales, atacando la sentencia 168-13, se reclama ahora que no, que la cédula, que por qué tanta prisa en modificar la cédula. Fijémonos que son los mismos periodistas, en los mismos programas, son las mismas ONGs y hasta los mismos sectores políticos. Déjame a mí hablar de esto, para que José Miguel no hable de ese tema, para que no digan que es un tinte político. Aquí están dos técnicos, el doctor José Miguel Vázquez, quizá la mayor autoridad jurídica en materia de Estado civil y capacidad de las personas. Yo como abogado, que tengo lo mismo en otras áreas, en esa área es a él que lo consulto. Y cuando opinamos sobre ese tipo de cosas lo hacemos con criterio objetivo y técnico. Hay toda una campañita, no solamente por los contratos, porque resulta también que los mismos sectores, hay dinero de por medio, estos contratos mueven mucha plata, y manejaron en un momento las gestiones de la Junta Central Electoral. Aquí hubo un momento en que la sociedad civil ponía a los jueces de la Junta. No estamos diciendo nada que el país no sepa. Y aquí la observación electoral la que decía si las elecciones eran o no eran válidas y fraudulentas, o si eran o no fraudulentas. Eso tuvo toda una cuota de participación en espacios de poder. La Junta Central Electoral, aunque no le guste a mucha gente, se graduó ya en materia de organización de elecciones. La República Dominicana incluso asiste a algunos países del área, técnicamente. Yo se iba a decir que países centroamericanos. Y entonces, todo ese dinero que circulaba alrededor de la observación electoral ya no fluye, porque la República Dominicana no necesita observación electoral, ni encuestas a boca de urna, ni nada de eso. Pero esos mismos sectores que eran los que propiciaban eso, son los que representan las compañías que estaban detrás de los contratos. Y fijémonos que hubo una licitación y fijémonos quiénes son los que impugnan eso. Es lo mismo. Yo no estoy diciendo nada nuevo, ni estoy mencionando el nombre de nadie, pero aquí el que tenga ojos para ver, que oiga, y oídos para escuchar, si quiere oír, que oiga. El punto es que ahora, desde estos mismos litorales, se señala que la cédula no hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque cuando se habla de esa cifra fabulosa de 200,000 desnacionalizados, y se contrasta con las cifras del levantamiento hecho por la Junta Central Electoral de cuáles son los extranjeros declarados en los libros de acta del Estado Civil y cuáles han sido mal declarados, que se redujo a una cantidad de 14,000, ¿dónde está la cifra de los 200,000 de los que se hablaba? Entonces, cuando uno ve el testimonio de Winnie Yang, uno se da cuenta de quiénes son esos 200,000. Son los suplantadores, la gente dotada de documentos. El doctor Vázquez, de hecho, en aquella actividad que hicimos en el Hotel Santo Domingo, con conocimiento de causa, porque él estuvo un tiempo siendo consultor jurídico de la Junta, y muchas de las resoluciones de esa época fueron redactadas en esa gestión para blindar de legalidad todo el aparato jurídico de la identidad dominicana. La consultoría jurídica sabe, y la actual y las anteriores, de las mafias que operaban y los sometimientos que se hicieron, que en esa exposición, recuerdo yo, el doctor Vázquez denunciaba, pero se vendían a 5,000 pesos las actas de nacimiento, y las cédulas en 10, colombianos, narcotraficantes. Figueroa Gota, ¿cuánto fue que tuvo? Bueno, oficialmente subo por lo menos de 3 cédulas. Veamos que es lo mismo. Esos son los famosos 200,000. Y hay una presión al gobierno dominicano para que busque una forma de ver cómo se documenta o se legitima lo que ya hay. Entonces, por suerte, la Junta ha abierto esa licitación, ya una empresa ganó y están en consultas. Eso hay que apoyarlo, porque eso es apoyar la determinación de quiénes somos los dominicanos. Y es la desarticulación de todo ese mercado politiquero
que para lograr un posicionamiento con miras a unas elecciones documentó extranjero para ponerlo a votar en los batalles, porque todos los partidos estuvieron en eso, todos, no hay uno solo que no estuviera en eso. Y para quitarle de la cabeza a cualquier político, y a toda esa sociedad civil que tiene eso como colchón o moneda de negociación, esos famosos 200,000, Sí. 200, Bueno, 300, la gente que ha hablado de 500,000. Ha hablado hasta de 500, 600. Que dejen de contar con extranjeros para pretender dirigir los destinos de este país. El político que pretende colocar una cuña o un calzo extranjero para lograr dirigir este país es un traidor. Y el que sirva a eso es un traidor, porque cuenta con lo extranjero para gobernar este país. Entonces, los dominicanos todos tenemos, sin ningún tipo de bandería política, porque de eso son culpables todos. Entonces, pasemos la página y apoyemos esa gestión independientemente de quién esté en la Junta. Y ese reclamo de que se sustituya el documento y se llene de garantías la identidad dominicana, doctor. Estamos de acuerdo. Porque hay muchas personas que no entienden el porqué de todos esos líos que hay en todas partes de todo tipo, falsificación de documentos, no solamente del acta de nacimiento, sino las consecuencias finales de eso, de que títulos de propiedad, solares, terrenos, se falsifica todo y entonces todo eso afecta el funcionamiento de la nación. Todo el mundo sabe en Bávaro y demás que ahí aparecen solares y tierras y fincas que tienen 3 y 4 títulos y 3 y 4 dueños y nadie sabe. En lo que eso va y viene. Pero hay seres humanos que tienen 3 y 4 identidades también. Así es. Bueno, o sea que... precisamente. Por eso era que yo quería sacar esto, para que las personas entiendan la importancia de la identidad, Claro, y de tener un documento que no sea fácilmente falsificable. Y el tema... Hay algo más Sí. sobre el punto de la falsedad, de la identidad. Es que esta nueva cédula va a servir para hacer una depuración total Así de es. lo que es la institucionalidad dominicana. Así es. No me refiero a un departamento, a una institución, sino institucionalidad completa. Valga esto, partidos, bancos, departamentos de inteligencia, Sistema educativo. óigame, Hasta para la titulación. educativo, departamento de defunciones. Claro. ¿Por qué? Porque permítame decirle algo, y esto resulta un poco hasta difícil de creer, que hay muchos individuos utilizando identidades de difuntos Así es. en este país. Y no son zombies. No. Y vendiendo Entonces, propiedades a nombre de personas que se murieron hace 10 años. Exacto. Muchas falsedades, muchas fraudes, muchas estafas en base a esos tipos de documentos que están en la calle que son falsos. Cuando ya esto ocurra, por eso va a haber muchos pataleos, porque todo lo que tienda a enderezar el sistema jurídico e institucional del país va a causar problemas porque hay demasiados intereses que se nutren de ellos. Pero en definitiva, para no abultar más sobre ya la preciosa, edificante e inteligente exposición de mi hermano Juan Miguel, creo que podemos entonces ya dejarle la palabra a usted para volver al tema que usted quiera. Sí, no, vamos a hablar del acto que tenemos, José Miguel. Bueno, vamos a hablar del acto, hemos Sí, tenido sí, una sí. reunión para... ¿Por qué aquí, señores? Se confunden y hay tanto periodista real o enganchado, además, que responde a intereses que a veces no son los mejores intereses del país, sino intereses que lo que están es creando confusión y tratando de tergiversar las cosas. Y eso ha pasado con el decreto, que tanto se ha hablado de él, que es un decreto que no solamente era una necesidad del país, sino que tiene poco que se le pueda alegar de negativo, ¿no? Claro, todas las leyes y todo son perfectibles, puede ser que no sea el más perfecto del mundo, pero es
bastante bueno. Y ahí es que yo quiero ir a ustedes para que me digan algo sobre eso y después nos digan qué es lo que vamos a hacer en los próximos días. Mira, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que reúne en su seno gente, personalidades, profesionales, técnicos, de todo el espectro de la sociedad dominicana, desde simples ciudadanos hasta personas con un amplio currículum, desde empresarios hasta sindicalistas, dirigentes importantes de las principales fuerzas políticas de la nación. Y ahí solamente hay un solo partido, se llama República Dominicana, y un solo líder que se llama Juan Pablo Duarte. El partido ahí, si acaso le ponen una sigla, se llama la Trinitaria. Porque, sí, porque es ahí cuando nos reunimos, todos los demás intereses, nadie cobra un centavo, porque eso es muy importante también que se diga y se sepa. Porque también aquí hay muchísimas agendas ocultas. Hay gente que se pone a pontificar en los medios de comunicación, pero tienen a la mujer cobrando no sé en qué sitio, en el consejo de administración de no sé cuál banco y cogiendo contratos de cualquier parte. Ninguno de nosotros tiene una agenda, porque no la tenemos. Yo creo que muy poco. Me encontré con un médico amigo que me dice, estaba en un lugar donde esas peñas que se arman aquí, que son verdaderos mentideros, y hubo alguien que se paró y dice, pero Pantaleón tú lo ves hablando mucho, pero él cobra. Yo me reí y le digo, bueno, pero díganme dónde para ir a buscar esos cheques, porque siempre lo que estamos es, de hecho, sacrificándonos. Pero bien, lo importante es que el comité organiza actividades, porque nuestra función, ¿cuál es? Nuestra función como ciudadanos es alertar, educar. Cuando nosotros como profesionales sacamos nuestro tiempo y hacemos una acción de inconstitucionalidad como hicimos contra el decreto 327-13, el doctor José Miguel Vázquez, la doctora Cristina Aguiar, quien les habla, el licenciado Castillo Roldán, o decir una serie de profesionales, Juan Manuel Rosario, cuando este grupo de gente que tiene sus ocupaciones se reúne y dura largas horas, redacta un documento y hace un aporte, cuando asistimos a una reunión invitado por un funcionario público de cualquier jerarquía, desde un director general hasta el presidente de la República, y duramos horas dando consulta gratuita, o a veces nos piden documentos que nosotros tenemos que durar muchísimas horas elaborando. No pasamos factura, es decir, con esto no hay dinero, tratamos de hacer un aporte, no importa quién esté gobernando. Entonces, ese detalle hay que decirlo porque en este país hay demasiado... Nos ha tocado precisamente trabajar con 3 presidentes diferentes. Con 3 presidentes distintos. Con Hipólito, con Leonel y con el actual. Y yo debo decir que, y de la mejor buena fe. Y yo debo decir que aunque de los miembros que están ahí, yo me imagino que deben haber en todos los partidos políticos, nunca se habla de política. Ni de intereses políticos de nadie. Probablemente sigamos trabajando con el próximo. Así es. Ojalá y sea un allegado. Así es. Aquí el único partido que el único partido que defiende este grupo se llama República Dominicana. Nuestra primera dama es la Virgencita de la Altagracia. Y más nada. Entonces eso es bueno decirlo porque hay demasiado farsante en el medio. Hay gente que se sienta y uno los ve y óyeme, el que no quiere que se sepa que no lo haga. Y uno ve esos farsantes pontificando en las mañanas, óyeme, y eso da pena. Traidores. Entonces, este detalle es para decirle que a propósito de todo lo acontecido después de la sentencia TC 168-13, que fue la sentencia que ratificó los criterios de la adquisición de la nacionalidad dominicana, pues el comité realizó en aquella ocasión un panel también multidisciplinario con juristas y también con sectores concernidos en la preocupación del tema migratorio haitiano, sindicalistas, economistas, políticos, comunicadores, y se hizo con bastante aceptación de la sociedad en un hotel. Vamos a hacer una actividad similar porque de allá a acá han pasado ya varios meses, han pasado 4 o 5 meses, y ha llovido mucho. El presidente dictó un plan nacional de regularización con un decreto que adolece de serias fallas. A ver, eso no lo estamos diciendo en la televisión. Con el mayor respeto y la mayor responsabilidad también se le ha explicado al Estado, porque es el Estado dominicano, no importa quién gobierne. Y hay aspectos que todavía han continuado colocándose por encima, independientemente de que ha sido demandado de inconstitucionalidad. El Consejo Nacional de Migración se reunió, dictó ya una, que no es prácticamente conocida más que por los que estamos todo el tiempo con estos temas por razones académicas. La resolución 0114 que dispone medidas prioritarias para la incorporación de los trabajadores temporeros al Plan Nacional de Regularización.
Usted no ha oído ninguna asociación profesional hablando de eso, ningún sindicato hablando de eso. O sea, el país está avanzando. No hay información Estamos de hablando eso. del mercado laboral. Las cifras sobre aumento significativo de parturientas y las informaciones que llegan de las ciudades de cómo ha aumentado el flujo migratorio en los últimos meses, las disposiciones tomadas por el gobierno en el marco de una negociación que no es transparente, porque el país no sabe lo que se está negociando. Unos acuerdos que dicen, el gobierno se compromete y da garantías de respetar los derechos básicos de la población haitiana. ¿Qué se entiende por derechos básicos? Porque la nacionalidad no es un derecho, regalar la nacionalidad dominicana no es un derecho de nadie, porque eso es a quien le corresponda, y esos criterios están establecidos en la Constitución y el Constitucional dijo a quién le corresponde. Entonces, ¿qué cosas se está cocinando con todo este secretismo? El editorial del periódico Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, pues llama la atención sobre que este secretismo pues produce todas estas dudas. Claro. Se levanta en medio de esto una veda que nunca fue efectiva sobre pollos y huevos, porque el Estado Dominicano enfrenta diplomáticamente una veda totalmente injusta con una denuncia muy aviesa de que en el país había gripe. Mentirosa, además. Sí, aviesa. Peligrosa y Exactamente. dañina. Y dañina, de que había gripe aviar, cuando en este país nunca. Tuvo la Organización Panamericana de la Salud que certificar eso. Correcto. Pero los pollos y los huevos siempre se siguieron vendiendo. ¿Por qué? Porque en Haití no hay capacidad de almacenamiento, porque no tienen cadena de frío. Como no tienen instalación de almacenamiento ni energía eléctrica suficiente para suplirla, no pueden traer carne importada congelada de ninguna parte porque se les daña. Entonces, la República Dominicana es el suplidor natural. Eso es obligatoriamente un mercado cautivo, no por culpa nuestra, porque nosotros no somos responsables del desastre haitiano. Es así. Entonces, la veda era oficial, pero se seguían vendiendo los huevos y los pollos. Entonces, ¿qué gran conquista fue esa? Nos levantaron una veda que nunca fue efectiva. Vendimos la soberanía por pollos y huevos. Porque a mí como dominicano hay que explicarme eso. Entonces, esto hay que seguirlo analizando. Y el domingo 2 de febrero, el comité de nuevo organiza una actividad abierta al público, gratuita, con un panel compuesto por especialistas en distintas áreas, para explicar, porque no podemos hacer más que una contribución para educar a la gente, para que el país entienda y se alerten esos sectores que están siempre con Belén, en Belén y con los pastores. ¿Qué impacto va a tener, de acuerdo a lo que se está viendo, en términos de entrada masiva? Porque se levantó prácticamente toda prohibición de que aquí entra quien sea. No se deporta a nadie por decreto, porque el decreto 327 prohíbe las deportaciones. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral? ¿Qué va a pasar con los múltiples escenarios en donde una migración descontrolada va a desquiciar el país? El Cabral Ibáez ha visto una explosión en los partos. Eso lo dicen los periódicos. En algunos barrios de Santiago, los lugares desalojados a los boneros dominicanos, a las ventas informales han sido ocupadas por haitianos. El Cabildo de Santiago no se atreve a ponerles la mano. Está todo el mundo con los brazos para arriba. La Dirección General de Migración no existe. Ahora mismo no hay. Digo, salvo para ponérsela en China a los que son legales, porque eso es lo que está pasando. Sí, es cierto. José Ricardo, escúchame, pero el que busca un así. procedimiento a los fines de Se la ponen regularizar a dificilísimo. un extranjero que cumple con los requisitos, paga sus impuestos, tiene muchas dificultades. Sí, es dificultades lo que hay. Entonces, Muchas pero del otro lado, el ilegal, Sin embargo, hay una gran ligereza, una permisividad. permisividad. Y excúsame, en cuanto los a José Ricardo, que somos amigos, pero que me excuse, pero es así. Han reducido el papel en cuanto al plan de regulación simbólico. Yo ejercía y no ejerzo migración. Esa es la realidad. No es posible. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué va a pasar? En términos de la identidad cultural dominicana, ¿qué impacto va a tener eso? Ahí tenemos ya en el panel intelectuales que son doctores de verdad, para abordar esos temas, porque esos son temas importantes. Analizar ese proyecto de ley de naturalización. Es una invalidación legal de la sentencia. Es a su vez potencialmente inconstitucional. Entonces esos son temas que hay que tenerlos en el candelero. Y los dominicanos no podemos estar sencillamente actuando de manera emotiva, de que nosotros nos sentimos ultrajados cuando un grupo de mujeres le faltan el respeto al presidente y dicen todos somos Haití. Ay, ahí nos incomodamos. Y 2 días después el romo de Navidad nos hace olvidar eso. No,
Nosotros no podemos tirar la soberanía ni el país junto con el árbol viejo de Navidad en el zafacón en enero. Ese problema es para todos los días, porque de eso hay que estar pendientes. Y esos son temas importantes. El domingo 2 de febrero, Hotel Lina a partir de las 9 de la mañana, completamente gratis, para seguir abordando todo lo que ha acontecido desde la sentencia hasta este momento. Eso le interesa a abogados, a empresarios, a sindicalistas, a médicos, a trabajadores de la cultura y a todo el dominicano que le duela a su país. Yo te iba a decir, a todos los dominicanos. La patria no es el 26 de enero andar con una banderita Duarte y poner una foto de Duarte. La patria la construimos todos los días. Juan Miguel, con relación Señores, a... perdón, pero nos están pidiendo que subamos allá arriba, que Tenemos hagamos que una subir. pausa. Yo Así espero que que allá arriba haya algo de comer. enseguida regresamos. No. Sí, vamos para allá arriba. A pasar los anuncios Ah, que nos sostienen aquí. Así es. Adelante. Señores, ahí está Leche Rica. Rica, ustedes saben que siempre ha apoyado este comité y sigue siendo un buen producto. Lo hay en todas las formas, leche evaporada, leche lista para usar, y es UHT, Ultra High Temperature. Quiere decir que no hay que tenerla en refrigeración. Plaza Lama es el sitio que usted tiene que ir para comprar lo que quiera, porque hay de todo, desde un supermercado con todo lo deseable hasta electrodomésticos y de todo. La Óptica Oviedo tiene planes muy particulares en que usted paga por la montura y le regalan los lentes, y planes muy especiales según cada día. Los seguros Pepín son los seguros para su automóvil. Todo el mundo se asegura con seguro Pepín como lo ha hecho toda la vida. La clase de matemáticas que la da Capula, el esposo de Consuelo, más que nunca ustedes van a ver ahora que los propios profesores, maestros de este país, más del 50% se queman en las pruebas para enseñar y para conocer. Y es una necesidad que hayan buenos profesores. Los kipes de Abadía son los mejores kipes libaneses. Eso lo hay en el supermercado Bravo. Y en ese teléfono que ustedes ven en pantalla, lo pueden pedir. El café Santo Domingo es el café que todo el mundo consume en el país y que a veces hay que traerlo de Haití porque aquí hay problemas con la producción de café, pero ya parece que se están sembrando unas buenas predios en Atomayor y otros lugares para cubrir por lo menos las necesidades nacionales, porque ya hablar de exportación es otra cosa. Bien, señores, vamos a continuar con este programa. Y José Miguel Vázquez le quiere decir a ustedes varias cosas. sí. Bien, lo primero es que aquí tenemos a mano, gracias a su ministro de Juan Miguel, la resolución 0114, que dispone medidas prioritarias para la incorporación de trabajadores temporeros al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación de migratoria irregular. Esto, sumado a otras informaciones, como es el caso de que en Brasil ahora hay unas medidas que se están solicitando, medidas de urgencia por el problema del tráfico de haitianos masivo. El tráfico masivo es cuando llegan 5.000. De Perú hacia, sí, exacto, de Perú esos son los que llegan aquí casi hacia cada día. Brasil. Entonces ya ellos están protestando y van a tomar medidas para evitar que continúen la entrada de inmigrantes haitianos indocumentados en Brasil. O sea, ellos están al grito porque han entrado creo que como 25.000. Imagínense nosotros. También tenemos el problema, la noticia, la información de que el gobierno acaba, a través de su ministro de Palacio, acaba de informar que paralizó, prohibió Sí, las deportaciones masivas de extranjeros, fundamentalmente de haitianos. así es. Y de que fortaleció la frontera. Ahí hay dos lecturas importantes.
La prohibición de deportación, ¿hasta qué punto va en consonancia con lo que son nuestros derechos nacionales, la soberanía del Estado, la Constitución de la República? Y hasta qué punto realmente tiene el Estado la capacidad de manejar un control absoluto de la frontera, o de qué control estamos hablando, si es de los 5 o 6 puntos que hay en la frontera o es de los 380 kilómetros que tiene la frontera, 378. Entonces, viendo esos dos parámetros de interpretación sobre las medidas adoptadas recientemente en el día de hoy por el presidente de la República, nos llama a alguna preocupación, independientemente de que ya eso estaba planteado en el propio proyecto del decreto sobre la prohibición, que fue advertido por nosotros en un escrito que le hicimos de 12 puntos, que salió en página grande en algunos periódicos, sobre el peligro que envolvía hablar de prohibición total. Ciertamente que hasta cierto punto es razonable hablar de prohibición en medio de un proceso de regularización, pero no atar al Estado de que la prohibición sea total, porque es muy peligrosa esa palabrita, porque hasta qué punto tiene derecho un inmigrante que no tiene ningún tipo de documento a que se le respete su estadía en el país y no tiene ninguna posibilidad de ser acogido en una regularización. Entonces, ahí debieron analizar fríamente y demachar entre quienes tienen posibilidad de aplicar y ser entes activos en un proceso de regularización y quienes están descalificados por motu propio, por naturaleza propia. Entonces yo entiendo que en este caso no debió ser tan extrema la medida, si es que es así y no es una desinformación del periódico, de que se prohíbe de manera total la prohibición del derecho que le asiste a la República de deportar y de expulsar a ciudadanos que no vayan a tono con lo que es la ley dominicana ni cumplan con los requisitos que exige la ley. Porque fíjase ahora, si alguien comete un crimen, no es expulsable, porque es extranjero. Eso no lo ha hecho ningún país del mundo, salvo República Dominicana. O sea, ¿qué país del mundo, mediante un simple decreto, prohíbe el ejercicio de una facultad soberana como es el control de la permanencia de ilegales? ¿Ustedes imaginan a Obama? Vamos a transportarlo. O a François Hollande, presidente de Francia, o a la Merkel, que se despache de buena primera con un decreto diciendo, se prohíben todas las deportaciones, con un gravísimo problema migratorio. Óyeme, un gobierno así no dura 2 días. Consecuencia, el Le hacen llamado. un juicio político y lo destituyen. Ustedes saben lo grave y lo delicado que es eso. Y es lo que uno señala. En este país, oigan, se prohibieron las deportaciones. En un país en donde no hay control de fronteras, porque son 379, 78 punto algo, 79 kilómetros desguarnecidos totalmente. Porque no hay control de fronteras, no hay. Es que no hay frontera. No hay frontera, eso es una línea imaginaria con unos De vez en hitos, cuando, sí. unas pirámides y ya. O sea, usted cruza una cañada, usted está en Haití. Usted cruza una cañada, está en República Dominicana. Eso es así, es una frontera imaginaria. Con el país que es el más pobre del continente y el segundo más pobre del mundo, en un estado colapsado, haciendo acuerdos con un gobierno. Atención, el 26 de enero vence el Senado haitiano, ¿ustedes sabían eso? Y no hubo elecciones. Con un primer ministro que no se sabe si sigue, porque también en este tema, ¿cuál es el interlocutor de un país intervenido que no tiene instituciones? De una población que no está documentada, óyeme, que la ONU le está financiando, el Banco Mundial, el gobierno de Venezuela, a ver si le dan documentos de identidad, con un problema de indocumentación culturalmente asumido por una parte importante de la población. Es una población que se resiste. Ustedes saben el problema que hay con esos estudiantes que se quejaban de que
Cada 3 meses tenían que sé yo cuánto que volver a su país. Eso no es, o sea, jurídicamente no debe ser así, no es así. Porque lo que el beneficiario de una visa de estudiante, cuando viene aquí, lo primero que tiene que ir a migración a registrarse. Y con eso no tiene que registrarse más nunca ni volver, contrario a lo que pasa con otros países. Para fines de pago, sí. Sí, pero no tiene que volver. Bueno, ellos nunca se registran. Y por eso cada vez que se van y vuelven, entonces tienen que volver a pagar. Eso es lo que está pasando, porque no hay la cultura del registro en Haití. Es un problema endógeno de ellos, nosotros no tenemos la culpa, pero tenemos que pagar las consecuencias. Entonces, ¿quién de ellos nació aquí o no nació aquí? Si usted no tiene documento, o cuándo entraste. No hay manera de determinarla. Ese es uno de los gravísimos problemas de ese fuñido decreto. Porque ese bendito decreto, el 327, establece primero una amnistía, porque la ley del año 2004, y entonces le extendió hasta el momento del reglamento, eso es inconstitucional, empezando por ahí. Pero que no se le requiere documento de identidad. Entonces lo que va a pasar ahí es una cosa gravísima. Lo que va a pasar ahí es una cosa que no hay que ser pesimista ni alarmista. Es una cuestión, y en las consecuencias lo estamos viendo. Los periódicos están señalando un aumento explosivo en las llegadas de parturientas haitianos. Sí. Señores, ¿ustedes saben de cuánto es la carga tributaria que estamos todos los años sufriendo los dominicanos cuando no hay real crecimiento de la economía? La cifra del Banco Central señala un 4%, pero ¿en cuáles sectores? Telecomunicaciones, o sea, sí. Realmente el crecimiento de empleos productivos no los hay. El mayor empleado del Estado es el Estado Dominicano, que tiene 550,000 gente cobrando. De economía, una economía que no hay crecimiento real. Tiene un país grande como Colombia. Y cuando llega una marejada humana buscando, eso significa deprimir el salario, porque no hay que ser economista para saber lo que va a traer eso. Eso significa mayor delincuencia. Entonces, más planes de seguridad. Señores, tenemos el país militarizado, porque es la seguridad ciudadana, los guardias para la calle. Y entonces nosotros congratulando, ay, bajaron la tasa de homicidio. Claro, con tanto guardia en la calle. Bueno, y no han bajado tanto tampoco. Es un país que tiene que militarizarse para guardar apariencia. Entonces, ¿para dónde es que nos están llevando? Mira, Juan Miguel. Y no tengo nada de político, pero tengo que llamar como ciudadano las cosas por su nombre. Mirando aquí, Juan Miguel, el artículo 4 de la resolución, todavía le baja un poco más de categoría a la Dirección General de Migración. No, que eso es la Dirección General de Migración se pasó a convertir, dice de acuerdo al decreto que se van a hacer a través del Instituto Nacional. Sí, no, eso no existe. Las consultas y los mecanismos de estudio. Es un ente decorativo, invalidaron eso. Como había un acuerdo político con la Fuerza Nacional Progresista, como yo no soy de ningún partido, yo puedo decir lo que yo quiera. También, yo no soy de ningún partido. No podían destituirlo, pero si no hubiera el acuerdo político de por medio entre la Fuerza Nacional Progresista y el PLD, lo hubieran cancelado hace rato. Pero lo redujeron a la nada. Ese organismo, la Dirección General de Migración, lo redujeron a la nada. Y están buscándole todo el bajadero para ver cómo desacatan la sentencia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Eso es lo que... Prohibieron las deportaciones y entren todos. Entonces, ¿por dónde es que empieza la fusión? Por ahí. Señores, nos están haciendo señas de que se nos terminó el tiempo. Vamos a seguir con esto hasta, por lo menos hasta el día de la reunión que vamos a tener el 2 de febrero en el Hotel Lina, 9 de la mañana, completamente gratis la entrada. Completamente gratis, para que sepan lo que está pasando en nuestro país. Un estudio, una evaluación profesional, técnica y en diferentes órdenes. Mientras tanto, seguiremos sobre lo que está ocurriendo o pueda ocurrir en el país. Nuestra verdad, que es la verdad de los dominicanos que quieren a su país.